¿Listo? Muy bien. ¿Vas a grabar los 10 minutitos? Bien, pues muchas gracias por venir. Bienvenidos, primero que nada. Igual gracias por su puntualidad. Y bueno, vamos a comenzar con la ponencia del día de hoy. Ahorita les voy a platicar un poquito de dónde surge la idea de abordar la cuestión sobre la defensa de la psicoterapia humanista, de la psicología humanista, ¿vale? Pero antes, bueno, a manera introductoria me voy a presentar con ustedes. Algunos ya me conocen. Sin embargo, bueno, les cuento un poquito mi trayectoria para que podamos también comprender el porqué de mi interés frente a estas temáticas en específico. Yo soy egresado de una institución que es humanista, en específico, ¿sí? Es el Instituto Universitario Carl Rogers. Y bueno, parte de mi formación ha sido la vinculación con las bases teóricas del humanismo, más allá de la práctica o ya las técnicas del humanismo como clínica. Mis bases han sido también formadas en la filosofía, que es de alguna manera la base del humanismo, ¿vale? Sigo en este mundo de la investigación con el aspecto filosófico. Actualmente estoy desarrollando una investigación ya en el área de la filosofía, ¿sí? Acabo de ingresar a la maestría en filosofía, apenas recién fui aceptado. Y bueno, el punto de esto es que la importancia de las bases fundamentales del humanismo para mí es como lo más importante a entender en cuanto vamos a abordar la psicoterapia humanista, ¿vale? Pero ¿por qué le quise poner a la ponencia en defensa de la psicología o de la psicoterapia humanista? Bien, no sé ustedes qué tanta experiencia han tenido en el aspecto de escuchar comentarios sobre la psicología o la psicoterapia humanista, pero es un poco común como darnos cuenta que la psicoterapia o la psicología humanista de pronto tiende a ser tildada de algunas cuestiones que la demeritan o la hacen menos partícipe de la importancia contemporánea de la psicología, ¿no? Tenemos, por ejemplo, nada más que observar las maestrías que priorizan ciertas universidades, a los ciertos análisis que de pronto se les da prioridad en gastos gubernamentales, fundamentales. Pensemos, por ejemplo, en los programas de gobierno, ¿sí? Entonces, donde la psicología predominante en algún punto es la psicología, por ejemplo, cognitivo-conductual, sistémico-estratégica, terapia breve, ¿sí? Tenemos terapias de corte un poco más breve, más contundente, y la psicología humanista pareciera que de algún modo está como un poco delegada, o como hasta cierto punto algunos creerán que está superada. No sé si algunos de ustedes hayan escuchado un poco estos comentarios. Sin embargo, bueno, para mí es importante exponer esta cuestión en defensa de la psicoterapia humanista o de la psicología humanista, porque creo que lejos de lo que a veces se le acusa a la terapia, estamos hablando de un modelo que tiene bases fundamentales muy interesantes, muy importantes y que de algún modo nos pueden ayudar a comprender como la situación contemporánea, incluso más que otros modelos, que es lo que justamente quiero empezar a abordar. La intención del día de hoy, ¿sí? La intención de la ponencia del día de hoy no es como imponer el humanismo, justo como la única corriente importante. Bien como lo mencionaban, cada persona de algún modo se va a adaptar a una corriente o algún modo de hacer terapia, y esto es súper importante entenderlo. A lo mejor podemos ser muy buenos terapeutas en alguna corriente en específica, pero no siempre el paciente va a sentirse totalmente cómodo y probablemente eso como entorpezca su propio proceso. Lo único que quiero hacer el día de hoy es justamente como poner sobre la mesa la cuestión de que el humanismo es una corriente sumamente rica, sumamente importante, y justamente ustedes que están de algún modo inmersos en la cuestión humanista, me interesa muchísimo saber también o compartirles lo que para mí ha sido fundamental entender para poder hacer práctica humanista, porque a veces creemos que ser humanista tiene más que ver con una actitud que con una comprensión de fondo. Entonces, bueno, ojalá les interese lo que voy abordando. En cuanto a las preguntas, voy a ir parando en ciertos puntos para que ustedes puedan, por favor, preguntarme las inquietudes que tengan. En caso de que la pregunta sea muy imperante o que si no la hacen tal vez estén perdiendo el hilo de la conversación, pueden interrumpirme sin ningún problema. Si no, yo voy a estar parando cada cierto tiempo para poder pues, comentar un poquito acerca de las preguntas, ¿vale? Pues bueno, yo enumeré aquí algunos puntos, no sé si se alcanza a ver, pero se los voy a leer, no se preocupen, ¿vale?
Son 5 puntos que yo considero como críticas comunes al humanismo y que obviamente tanto las he observado como las he encontrado en las teorías de otros modelos clínicos, a diferencia del humanismo, ¿vale? El primero es que la psicología humanista ha sido acusada de carecer de sustento científico, o al menos de un sustento científico natural, ¿vale? No sé si lo han escuchado, no sé si tengan más o menos como esta sospecha, pero bueno, hay una de las críticas que se le hace es que pues la terapia humanista tiende a ser muy subjetiva, es a veces el nombre que se usa, y que por ende no podemos como seguir un panorama tan objetivo como lo sería lo científico natural. Crítica que por ejemplo le pasa al psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis está muy mal parado, por ejemplo aquí en México, y muchas veces el psicoanálisis se critica como una pseudociencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un modelo clínico que por supuesto no tiene un objeto de estudio cuantificable o medible, como sería el inconsciente, por ejemplo, ¿no? Con el humanismo pasa algo similar en cuanto hablamos de la vivencia, porque en ese sentido no estamos tratando con un modo como científico natural de proceder, sino más bien como algo subjetivo, pero vamos a ver un poquito por qué es importante que este modelo sea subjetivo, porque tiene un porqué, tiene una razón y un fundamento, ¿vale? Otro punto es, algunos modelos terapéuticos emergentes se jactan de tener un mayor porcentaje de eficacia frente a la resolución de casos clínicos, ¿vale? Si ustedes, se los prometo así, encuentren de los primeros 3 libros que encuentren, ya sea de sistémico-estratégica, terapia breve, cognitivo-conductual, en las primeras líneas de introducción muchas veces se lee cuestiones como que se hace un énfasis en la superación de ciertos modelos de corte más largo y se enfatiza en la brevedad de las sesiones, ¿sí? O en el nivel de eficacia que tiene para tratar ciertas sintomatologías. Si ustedes leen, por ejemplo, yo leí de Schasser, que es terapia breve, ¿no? Centrada en soluciones. Entonces decía, sí, de 5 a 15 sesiones podemos resolver con un mayor grado de eficacia, a diferencia de otros modelos. Los modelos cognitivo-conductuales se jactan de decir que tienen el mayor grado de eficacia para tratar temas de ansiedad y de depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente esto sí tiene un sustento, no estamos diciendo para nada que no sea real, pero va a ser importante cuestionarnos qué se entiende por eficacia en este tipo de modelos, ¿vale? Ahorita lo vamos a abordar, solo estoy tratando de decir, si partimos de este supuesto, pareciera que la terapia humanista sí está superada, en el sentido en el que si tenemos otros modelos que resuelven más rápido y en mayor porcentaje, parecería que el humanismo está como un poco delegado, ¿no? Pero vamos a ver cuál es la complicación de ese entendimiento. Tercer punto, la psicoterapia humanista se ha relacionado con prácticas que no precisamente se consideran psicológicas, ¿vale? La terapia humanista, al sí ser subjetiva y al sí ser de alguna manera amplia, a veces puede llegar como a rayar en la comprensión de que otras terapias como alternativas, que no necesariamente son psicología, terminan entendiéndose bajo el fenómeno de la psique, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, algunas cuestiones como la biodecodificación, las terapias de angeloterapia, las vidas pasadas, las flores de Bach, que muchas personas asocian con un fundamento humanista, por ejemplo, o al menos creen que puede caber dentro de la cuestión humanista, ¿vale? Y a ver, si hay fenómenos que se pueden comprender desde la visión humanista por la vivencia que suscitan, pero no son considerados modelos humanistas, y ahorita vamos a ver cuál es la complicación de este entendimiento. Cuarto punto, se comprende el humanismo como una actitud más que como un modelo terapéutico con fundamentos profundos. Y esto es lo que quiero hacer mucho énfasis también como terapeutas, ¿vale? Los otros 3 puntos son un poquito como para los de afuera, los que desde afuera critican el humanismo, o los que desde otras corrientes critican el humanismo. Pero para mí este punto es fundamental en el siguiente sentido, porque a veces el propio terapeuta humanista considera que ser humanista es una cuestión de actitud o de cómo tratas a la persona, ¿sí? Y entonces, esto yo lo veía incluso, me atrevo a decir que hasta con docentes de la institución donde yo trabajé, donde decían, por ejemplo, yo soy sistémico humanista, ¿sí? Casi diciendo que los modelos son de algún modo compatibles en esencia o en episteme, ¿sí? Y que pueden coadyuvar en la misma entendimiento. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? A veces es súper importante, como ya lo mencionaba Amaury Toussaint, tener una amplitud en cuanto al conocimiento de otros modelos,
Sin embargo, es súper importante también conocer como el fundamento del cual emerge, porque muchas veces nos lleva a creer que hay algunas terapias que son completamente compatibles y que podemos combinar aquí tantito y aquí tantito y aquí tantito, pero perdemos como el fondo de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, esto es importante. La actitud, claro que es una cuestión fundamental en la terapia humanista. Rogers lo especifica muy bien cuando lo dice en su texto, el proceso de convertirse en persona, ¿no? La relación terapéutica y la actitud es importante, pero el humanismo no significa tratar bien a las personas o hablar de emociones o decirle, y con eso cómo te sientes, y entonces ya soy humanista por hacer eso, ¿no? Y último punto, el problema real. Es un problema real, observar que diversos terapeutas denominados humanistas carecen de la comprensión de fundamentos primordiales, ¿vale? Y eso es lo que yo les comentaba. Obviamente, tal vez sería muy utópico de mi parte como solicitar que todos los terapeutas humanistas tengan un conocimiento altamente profundo de las bases filosóficas del humanismo, porque en realidad son bases bastante complejas. Sin embargo, me parece que sí es importante que un humanista comprenda al menos los postulados primordiales, ¿sí? O los puntos básicos, porque muchas veces en el proceder terapéutico pueden estar haciendo cosas que se alejan de lo que el propio humanismo quiere decir. Y no estoy invitando a una ortodoxia, por ejemplo, o sea, no estoy diciendo que todo se tiene que hacer de manual, pero ahorita vamos a ver más adelante que entendamos cuáles son los fundamentos del humanismo, por qué es importante comprender esto antes de hacer cualquier cualquier técnica, cualquier modo de proceder en la terapia, cualquier forma de interactuar con el individuo. Entonces, bueno, estos son los 5 puntos que de alguna manera, de una u otra forma, quiero abordar en la presente conferencia, y los vamos a ir resolviendo de a poco como lo vayamos fundamentando. Hasta aquí, ¿hay alguien que quiera comentar algo? ¿Alguna observación? ¿Algo que quieran decir sobre los puntos iniciales que vamos a abordar en la sesión? ¿Alguien ha escuchado algo similar a eso en algún punto? ¿Alguna crítica de este sentido? ¿Sí? ¿Mauri, has escuchado algo? Sí, por ejemplo, yo, y pareciera ser que hasta, como lo comentaste, ¿no? Los mismos psicólogos ya se tiene como que esta percepción de las corrientes, que es cada uno, ¿no? La formación de cada uno. Me ha tocado ver también muchísimos, inclusive ahorita con el auge, ¿no? De la era digital, de los memes, de todo eso, ¿no? Inclusive de técnicas terapéuticas exclusivas a lo mejor también, y puede ser esta cuestión. Yo me quedo con esta de que en sí el humanismo también he llegado a escuchar comentarios acerca de la duración incluso, ¿no? De un proceso de terapia humanista a algún otro, por ejemplo el cognitivo conductual, ¿no? Que inclusive es esta cuestión de ¿por qué no sale tan rápido? ¿Y por qué un proceso tan largo? ¿Y por qué? Sin embargo, yo pienso que en esta cuestión sí es importante, y está relacionado aquí al último punto, pues es entender esta cuestión de los fundamentos, ¿no? De lo que es la terapia humanista, que inclusive se queda así como muy superficial, y entonces es muy fácil como segmentar, ¿no? Pues el humanismo, ¿no? Mucho abrazo y mucho a la persona, y muy dulce, lo he escuchado inclusive. Pero bueno, sabemos que pues no es como tal. Claro. Pero sí está muy marcado, ese es el punto que como quería tocar, que sí me supo ver, perdón, que está muy como segmentado. Ok, sí, a veces pasa eso, como que se tiene una idea muy vaga, muy superficial del humanismo, y a veces pasa en los propios humanistas. Eso es también algo que a mí me parece muy importante destacar. Al menos yo lo veía en varios psicólogos que conozco, incluso en mi generación, entendían que el ser humanista era aprenderse un par de técnicas, ¿no? O sea, aprende un par de técnicas y entonces ya sé ser humanismo. Digo, no sé, por ejemplo, en la UAP, que no es, donde yo me quedé era muy sistémica, ¿no? Sí, o sea, también no sé cómo es la visión que tienen para el humanismo, pero bueno, justamente es lo que quiero empezar a desmitificar y a empezar a poner sobre la mesa la fuerza que en realidad pues representa el humanismo, ¿vale? Ahora, vamos a el primer punto sobre los fundamentos, ¿no? O sea, decían que la psicoterapia humanista carece de un sustento científico.
Y vamos a adelantar un poco la historia. La verdad es que sí carece de un fundamento científico natural en el sentido objetificante de la ciencia, ¿vale? Vamos a ver por qué la psicología humanista parte desde otro postulado, ¿vale? El humanismo no carece de fundamentos, ¿sí? Porque a pesar de que el humanismo sea tachado de carecer de fundamentos científicos, científico-naturales, no quiere decir que carezca de bases o fundamentos en su proceder, ¿vale? El humanista no va a estar solo en el aire queriendo ver qué pasa y a ver a dónde me lleva la sesión, ¿sí? No es alguien que no sepa cómo interactuar con el paciente. Sin embargo, no va a ser como lo harían las ciencias naturales. La psicología humanista tiene sus fundamentos primordiales en corrientes filosóficas, y ahorita vamos a ver cuáles son las principales corrientes filosóficas de donde se fundamenta. Aquí tengo una cita, ¿vale? Es una cita larga, ya sé que no se ve muy bien, pero como lo hicimos hace un ratito, yo les voy a leer, no se preocupen, este solo es meramente ilustrativo. A ver, los pongo un poquito en contexto, ¿bien? Los filósofos, ¿sí? Hay algunos filósofos que empezaron a cuestionar, por ejemplo, la limitante de la objetividad científica, ¿vale? No estamos diciendo con esto que la ciencia no sirva, ¿vale? O sea, hay que entender esto, no somos anticientíficos, no somos antivacunas, ni mucho menos. No estamos diciendo que la ciencia natural no sirva, pero estamos entendiendo que la ciencia natural surge como un modo de relacionarnos con los objetos del mundo. Por ejemplo, pensemos en las ciencias naturales más fuertes, que serían, o más claras al menos, que serían biología, física, química, ¿sí? En donde observamos objetos de la realidad de manera objetiva y los describimos de manera externa, ¿sí? Es decir, no es la fuerza de gravedad que me habla a mí y me explica cómo se vive a sí misma, sino es mi observación que interpreta el fenómeno y es una relación causal, ¿sí? Causa-efecto, ¿sí? A través de obviamente un método científico y todo lo que implica la ciencia natural. Sin embargo, algunos filósofos entienden la problemática de esa cuestión porque el ser humano es justo quien genera ese conocimiento. Y querer regresar ese conocimiento para entenderse a sí mismo de una manera objetiva sería limitar todo lo que implica la subjetividad humana. Entonces, aquí Foucault hace una crítica muy interesante en un texto que se llama Psicología de 1850 a 1950, Michel Foucault, si lo quieren revisar, en donde Foucault hace un análisis de lo que la psicología intentó hacer en su emancipación de la filosofía a la ciencia. Sí, recordemos que la psicología nace fundamentalmente como una filosofía, ¿vale? La propia raíz etimológica de la palabra psicología, la psique del antiguo griego, que en el antiguo griego significaba algo así como mariposa, y después, sí, hasta el símbolo se parece, ¿verdad? Sí, ¿no? Y después se entiende como el alma, ¿sí? El estudio del alma. Pero estamos hablando de algo completamente metafísico en el sentido filosófico, ¿sí? Hablar del alma no es posible, es lo mismo que diríamos del inconsciente en el psicoanálisis, es algo que no se puede medir. Después pasa a una comprensión más, digamos, contemporánea con la palabra mente, pero de todas maneras sigue siendo algo altamente metafísico, ¿no? La psicología, en su intención de volverse una ciencia, ¿sí? Como todas las disciplinas que tratan de emancipar de la filosofía a las ciencias, tiene un costo a proceder de esta manera. Y la psicología, por ejemplo, intenta empezar a objetificar y cambiar el modelo y el objeto de estudio. Pensemos en Wundt, en Wilhelm Wundt, ¿sí? El primer laboratorio de psicología en donde se hacía como una medición de algunos procesos cognitivos, como una intención de ya medir algo de esa cosa que era la psique, ¿sí? De esa cosa que no se entiende. Y en ese sentido, por ejemplo, Foucault hace la siguiente crítica. La psicología del siglo XIX heredó de la Ilustración, no sé cómo se dice en alemán, la preocupación por alinearse con las ciencias de la naturaleza y por encontrar en el hombre la prolongación de las leyes que rigen los fenómenos naturales. Este punto es fundamental, ¿vale? En la época de la Ilustración, si más o menos se acuerdan un poquito de las clases de historia de la psicología o de historia en general del pensamiento, en la Ilustración hubo un movimiento bastante importante de algunos pensadores por querer como conceptualizar todo el conocimiento. Nacieron las enciclopedias, por ejemplo, que eran los cúmulos en donde el conocimiento validado científico
se asentaba. Entonces todo tenía que entrar bajo un margen científico, y aquello que no entrara dentro de los marcos objetivos de la ciencia era tildado como algo pues, difamable, ¿no? Entonces la psicología, para que no le sucediera eso, tuvo justamente que adentrarse a los postulados científico-naturales y encontrar en el hombre, en el ser humano, ¿sí?, la prolongación de las leyes que rigen los fenómenos naturales. Es decir, ahora vamos a entender al ser humano y toda la complejidad que implica lo humano a través de la misma manera que entiendo los fenómenos de la naturaleza, es decir, los objetos del mundo. ¿Sí entienden ahí un poquito la problemática que se empieza a suscitar? ¿Sí? Ahora, tengo que entender en el ser humano igual que entiendo los objetos del mundo. La determinación de vínculos cuantitativos, la elaboración de leyes, opera a la manera de funciones matemáticas, la puesta en marcha de hipótesis, bla, bla, bla. La psicología intentaba aplicar, no sin artificio, una metodología que los lógicos creyeron descubrir en la génesis y el desarrollo de la naturaleza. Bien, entonces aquí está bastante claro, ¿sí? Al no poder de alguna manera como estudiar bajo el margen científico un concepto tan abstracto como lo sería la subjetividad humana, se tiene que cambiar un poco el lente, se tiene que cambiar la mira, y entonces empezamos a estudiar los fenómenos de manera distinta. Incluso si yo les preguntara cuál es una definición más contemporánea de la psicología, ¿cuál dirían que es? Porque ya no decimos que estudiamos el alma, por ejemplo. Sí, es más como que estudiamos la conducta, o los procesos mentales, que eso también todavía está un poco como complejo, pero si preguntamos por el objeto de estudio, tal vez sería la conducta, ¿no? Es algo que sí se observa, que sí se mide. Entonces, es este paso que hace la psicología convertirse como ciencia. Pero ahorita en la siguiente cita, que es de Edmund Husserl, vamos a ver también cuál es el costo. Ahorita Foucault solo nos está diciendo lo que la psicología tuvo que hacer para poder empezar a entenderse como una ciencia y querer emanciparse de la filosofía, ¿vale? A lo mejor está un poquito disperso todavía, pero antes de pasar a la siguiente cita, ¿hay algo que quieran que puntualice de esta cuestión de Foucault, o más o menos se va entendiendo el planteamiento? ¿Sí? Si tienen dudas, de verdad interrúmpanme, porque si no, vamos a perder el hilo de lo que viene. Es así como una escalera, ¿vale? Entonces, bueno, Foucault nos plantea esta cuestión, y posteriormente filósofos como Edmund Husserl, que sí ya es un fenomenólogo, ¿sí?, que es una de las bases pilares del humanismo. Acá vamos a ver cuáles son, se los adelanto: es el existencialismo, fenomenología y hermenéutica, ¿vale? Pero Edmund Husserl, ¿sí?, justamente en su ser fenomenólogo entiende la problemática de las ciencias objetivas, de las ciencias naturales. Y con problemática me refiero a sus limitaciones, ¿vale? Sus limitaciones para entender al ser humano. Les leo la cita. Este texto se llama Crisis de las Ciencias Europeas y la Fenomenología Trascendental, ¿sí?, es de Husserl. Pues si lo quieren checar, está completamente gratis también en internet. Y la cita dice lo siguiente, y esto es fundamental: la mera ciencia de los cuerpos no tiene manifiestamente nada que decir, ella se abstrae de todo lo subjetivo. Estas primeras palabras ya empiezan a dar un golpe súper importante a las ciencias naturales y a las ciencias objetivas, ¿sí? Cuando estamos diciendo la mera ciencia de los cuerpos no tiene manifiestamente nada que decir y se abstrae de lo subjetivo, ¿a qué les suena? ¿Qué está queriendo decir ahí más o menos Husserl? Así, no importa, divaguemos un poco. Como ¿qué les suena que está criticando Edmund Husserl sobre estas ciencias? Parecido a lo de Foucault, ¿eh? No tiene nada que decir porque se abstrae de lo subjetivo, la mera ciencia de los cuerpos. ¿Les suena algo? Bien, eso es. Ahí les va. La crítica que está haciendo Husserl es la siguiente, ¿sí? Una ciencia que abstrae de todo lo subjetivo es una ciencia de los cuerpos muertos, diría Sartre, ¿sí? A ver, ¿a qué se refiere esto? ¿Sí? Estoy entendiendo al ser humano como un cuerpo que puedo dividir en partes y que puedo entender como un cuerpo inerte, ¿sí? Incluso la propia medicina a veces peca de esa forma de entender al ser humano. Y si yo lo abstraigo de todo lo subjetivo, ¿sí?, para poder estudiarlo, lo abstraigo de algo que lo hace humano realmente, ¿sí? Por ejemplo, el otro día un doctor nos ponía doctor de filosofía, no doctor médico, nos
hacía la acotación de que el otro día fue a ver a un médico, un doctor médico, y que él estaba muy enfermo pues se sentía muy mal. Y que el médico, por ejemplo, nunca le habló, nunca tuvo una conversación con él, pero sí hizo un diagnóstico. Sus enfermeras y sus ayudantes le hicieron como los estudios correspondientes, y el médico llegó, yo casi me voy a caer, perdón. El médico llegó y solo vio las radiografías. Y entonces, a partir de observar las radiografías, dio un diagnóstico. ¿Sí? El doctor se quejaba y decía, es que ni siquiera me preguntó mi nombre. ¿Sí? Parecería algo para los médicos absurdo tener que preguntar por el nombre si ya tengo en la radiografía lo que quiero ver. Pero es justamente la crítica que se hace a estas ciencias objetivas. Es una ciencia de los cuerpos muertos que rompe todo lo humano en cierto sentido, ¿vale? Y perdemos la riqueza de lo que implica el humanismo, la riqueza de lo que implica ser humano, ¿vale? En ese sentido, la crítica de Husserl va para allá. A ver, nada más para contextualizar un poquito, para que no te nos pierdas tanto. Estábamos hablando un poquito sobre por qué el humanismo, estamos defendiendo una crítica que se le hace al humanismo, que carece de fundamentos científico-naturales, ¿vale? Entonces, estábamos defendiendo un poquito la cuestión de por qué el humanismo no se adhiere a los fundamentos científico-naturales y, por el contrario, surge de un fundamento filosófico, como lo serían la fenomenología, la hermenéutica y el existencialismo. ¿Sí? Estábamos citando a Foucault diciendo que para Foucault hay una transición que se hace de la psicología cuando intenta emanciparse de la filosofía. ¿Sí? La psicología nace como una filosofía, pero después, en la época de la Ilustración, como todas las otras disciplinas, intenta adherirse a un panorama científico, porque la cosmovisión del momento solo se validaba en la ciencia. ¿Sí? O sea, si tú hablabas de otro tipo de conocimiento que no estuviera sustentado y validado en la ciencia, pues pasaba a ser algo denigrante, poco científico, o sea, no sé, como todo este conocimiento que no es válido, ¿vale? Entonces, la psicología, para poder como adherirse a esta nueva corriente que es las ciencias, termina por entender al ser humano y todo lo que implica ser humano como una prolongación de las leyes que rigen los fenómenos naturales, es decir, voy a entender al ser humano igual que entiendo a los objetos del mundo, ¿sí? Igual que describiría una roca para un geólogo, ¿no? O sea, vamos por ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos empieza a criticar Foucault, y estábamos justo iniciando con una cita de Edmund Husserl que decía lo siguiente: la mera ciencia de los cuerpos no tiene manifiestamente nada que decir, ella se abstrae de todo lo subjetivo, ¿sí? Como una crítica a que las ciencias naturales, como estamos poniendo un ejemplo de la medicina, entienden al ser humano como un cuerpo muerto, no como una vivencia de cuerpo, ¿sí? Es un concepto que Sartre plantea muy claramente, y les decía, por ejemplo, que apenas nos contaba un doctor de filosofía que fue a una revisión médica y que se molestó mucho porque el médico le hizo un diagnóstico sin siquiera preguntarle su nombre. Solo lo pasaron a hacer estudios, el médico observó, ¿no?, qué es lo que pasaba dentro de su cuerpo, y a partir de ahí hizo un diagnóstico. Y él se quejaba porque no conocía su historicidad, porque solo diagnostica a partir de ver un objeto del mundo, ¿sí? Es como, quito todo lo subjetivo para entender y limitar el ser humano. Entonces, bueno, partiendo de ahí, lo que por otra parte concierne a las ciencias del espíritu, Husserl Husserl defiende la psicología fenomenológica y dice que las ciencias del espíritu, considerando aquí a la psicología, observan todas las disciplinas particulares y generales al ser humano en su existencia espiritual, ¿sí? Está diciendo que este tipo de ciencias, la fenomenología, sí entiende al ser humano en su existencia espiritual y en su historicidad. ¿Qué significa en su historicidad? Su propia historia, ¿no? O sea, muy claro. O sea, cada uno de nosotros tiene un modo de interpretar la realidad a partir de nuestra propia historia, ¿sí? Sin embargo, se dice que su riguroso carácter científico exige que el investigador excluya cuidadosamente toda toma de posición valorativa, ¿sí?, toda pregunta por la razón y la sin razón de la humanidad, que es tema de estudio y configuración de su cultura. A ver, aquí lo que nos está ejemplificando Husserl es lo siguiente. Una ciencia que es meramente objetiva, ¿sí?,
se limita obviamente, como ya lo dijimos, a todo lo subjetivo, pero también limita todo lo que es simbólico, cultural, ¿sí? Humano en cierto sentido, o al menos lo delimita en un grado en el que, como no lo puede comprender, pasa de largo. Les voy a poner ejemplos más claros porque ahorita estamos como muy así arriba, ¿no? Entonces vamos a bajarlos un poquito. Bien, Lacan, por ejemplo, hace una crítica a las neurociencias, ¿no? Porque si yo les dijera, ¿por qué hablamos? ¿Por qué nos estamos comunicando? ¿Cuál sería más o menos la respuesta? Depende, ¿no? Desde dónde lo quieran decir. Pero, por ejemplo, las neurociencias dirían, pues fácil. Hay dos áreas en el cerebro que se encargan de esa posibilidad. El área de Broca produce el habla y el de Wernicke produce la comprensión del lenguaje. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? A través de la observación del cuerpo. Pero Lacan, por ejemplo, hace una crítica a eso en el sentido de que ahí no están las palabras. O sea, tú puedes tomar un cerebro, puedes dividir sus partes, puedes ir al área de Broca, al área de Wernicke, ¿sí? Y no hay nada, no hay palabras, ¿sí? Las palabras están más allá del cuerpo. Incluso para Lacan la palabra es la propia cultura, ¿sí? El hecho de que nosotros nos estemos entendiendo en este momento, ¿sí? De que yo esté hablando y ustedes más o menos vayan ahí siguiendo, obviamente siempre hay una limitante de comprensión, pero ahora vamos a ver la hermenéutica, ¿sí? Pero estamos hablando al menos el mismo idioma, ¿sí? Ustedes están ahí sentados, porque no sé por qué me están corriendo, o sea, yo no les dije siéntense y esténse quietos. Ustedes saben que lo hacen porque están en un evento que es dialógico. Todo eso es cultura y todo eso es algo que de alguna manera se entiende por el lenguaje mismo, ¿sí? Pero una ciencia que estudia el cuerpo como objeto se limita a esa comprensión, ¿sí? En ese sentido, si solo me limito a ver la respuesta del cuerpo mismo, estoy de alguna manera como delegando todo lo subjetivo a un lado. Entonces, esa es por ejemplo la crítica que hace Lacan frente a las neurociencias, y aquí va un punto que yo critico de algunos modelos emergentes, tal vez algunos no estén tan de acuerdo. Me hubiera gustado también que hubieran aquí otros que no son tan humanistas para ver si había un poco de confrontación en el punto, pero a mí me parece que algunos modelos emergentes de la propia psicología, que son los que se vanaglorían de tener mayor eficacia, ¿sí? Mayores niveles de rapidez, ¿sí? Tienden a caer en esta conceptualización de lo subjetivo. A ver, el conductismo es clarito, ¿sí? Ese sí nos damos cuenta que igual que entiendo una rata, te entiendo a ti, ¿no? O sea, es casi como entender un objeto del mundo, en el sentido en que la subjetividad queda delegada. Oye, tenemos marcador. Creo que es que quería dibujar algo. Bueno, la subjetividad queda de algún modo delegada al ¿cómo se dice? Al esquema estímulo-respuesta, ¿vale? Ahí donde está la subjetividad, por ejemplo. ¿Dónde diríamos que está la subjetividad de un esquema conductista? No está. El estímulo es algo observable externamente, la respuesta también, y lo que pase dentro no se sabe, ¿sí? Pero los conductistas no son los únicos que funcionan bajo este propio mecanismo. Vayamos a esquemas mucho más actualizados y mucho más fortalecidos. Si tienen dudas o algún comentario, interrúmpanme. Esto es para mí lo que sucede. Para mí lo que sucede es eso, ¿vale? Que se limita la subjetividad. Y ahora voy a hablar de algunos modelos más contemporáneos que me parece que hacen lo mismo, y aquí es donde no sé, tal vez algunos tengan sus excepciones. Obviamente es algo que yo estoy investigando y que yo estoy defendiendo, pero no es que yo tenga la verdad absoluta, ¿sí? Pero me parece que, por ejemplo, los sistemas como cognitivo-conductuales tienden a caer en la misma situación, ¿sí? A ver, sí tienden a incluir el pensamiento y la emoción dentro de su esquema, pero no terminan de entrar a la subjetividad. Es decir, vayamos un poquito al ejemplo de lo que haría un cognitivo-conductual. Tú dices, yo tengo una crisis de ansiedad, y te dice, descríbeme cómo es que esta crisis se da. No, entonces, bueno, estoy de repente sentado en mi trabajo y veo que llega mi jefe, y entonces veo que entra enojado y siento que me ve mal y me empiezo a poner muy preocupado porque siento que me va a correr,
Y entonces si me corre, ¿cómo voy a mantener a mi familia? O sea, un poquito de los pensamientos catastróficos que vienen de la ansiedad. Y hay una descripción que parece esta fenomenológica, ¿sí? Y te dice, y me empiezo a sentir angustiado y me empiezo a sentir bla, 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 bla. Y lo que hace el cognitivo conductual, más o menos, ¿sí? ¿Qué hace el cognitivo conductual para suspender el pensamiento, para cambiar la reacción? Cambia algo de la estructura del pensamiento, ¿sí? Hace algo, hace una especie de corte en la segmentación del propio pensamiento para que la conducta no se produzca. ¿Sí queda claro? O sea, es un esquema en el cual la propia descripción solo es casi como si hubiera unas piezas ahí, entonces le quito este y le pongo esta y todo lo demás se cae. Pero sigue siendo un esquema en el cual se prioriza como la conducta. A ver, vamos a verlo por ejemplo en el sistémico. Yo digo que el sistémico es lo mismo, vamos a ver por qué lo digo. A ver, si han leído por ejemplo a Bertalanffy, que es el de Teoría General de los Sistemas, ¿sí? La teoría general de los sistemas es literalmente la base fundamental de la terapia sistémica, ¿no? O sea, eso, la base como epistemológica, ¿no? Es la teoría general de los sistemas, la cibernética y me parece que la teoría de la comunicación de Václavic, ¿no? O sea, entonces, pero obviamente si estamos diciendo que esa es una de sus pilares fundamentales, obviamente va a ser el modo en que este modo de terapia de algún modo entiende al ser humano. Si ustedes ven a Bertalanffy, el esquema es así: input, caja negra y output de un sistema, ¿sí? Para Bertalanffy el ser humano es una extensión de un sistema, ¿sí? El sistema, de nuevo, es observable objetivamente. Lo que Bertalanffy no era un psicólogo, ¿sí? Lo que Bertalanffy intentaba hacer era generar un concepto como universal para comprender toda la realidad, ¿sí? Y lo hizo a través del concepto de sistema, pero volvemos a lo mismo, ¿sí? Así como puedo entender un sistema de planetas, que son objetos, puedo entender un sistema familiar, y claro que va a tener eficacia, claro que va a tener relación. Sin embargo, de nuevo estamos viendo la clausura de la subjetividad. Para esta teoría, lo que sucede en la conciencia, lo que sucede en la vivencia es la caja negra. ¿Sí? Su propio nombre lo anuncia de esa manera, es lo que no se comprende. Y como no se comprende, no podemos decir nada, solo nos dedicamos a observar lo que está afuera. ¿Sí más o menos queda claro la problemática que ven estos teóricos sobre al menos estas críticas que se les hacen? Y bueno, a ver, hasta aquí me gustaría hacer una pequeña pausa